La provincia de Salamanca cuenta con una gran riqueza en cuanto a bordado, deshilados y encajes se refiere. Es muy común encontrar el bordado popular de la provincia de Salamanca acompañado de grandes superficies con motivos deshilados. Desde el siglo XVI se bordaba a hilos sacados, es decir, sacando de la tela ciertos hilos conservando los necesarios para sostener y unir entre sí los puntos del bordado. Esta práctica era conocida desde muy antiguo en Oriente. Se reservaba la tela de los motivos, reservando el dibujo sin trabajar nada en él, y se la rodeaba de un festón, y se trabajaba la aguja en medio de los vacíos de la tela, por lo que la aplicación de la bordadora era trabajar los fondos sobre algunos de los hilos reservados entre los motivos del dibujo. También se bordaba a puntos cortados, es decir, cortando la tela en ciertos espacios reservados entre los motivos bordados. Estas partes cortadas, en un principio, no fueron muy numerosas, pero a medida que se fueron apreciando se fueron incrementando este tipo de labores. Se pasó de los bordados sobre telas de hilo a puntos cortados, o a hilos sacados a bordados sobre cañamazos claros y bordados sobre malla o lacis, práctica habitual desde el siglo XVI. El encaje es por sí mismo un tejido, de fondos claros, y tanto el fondo como los dibujos están hechos completamente por el trabajo de la encajera, ya sea encaje de bolillos o encajes a la aguja. El encaje de aguja se hace colocando primero algunos hilos de hilván, con arreglo a un dibujo trazado en papel fuerte o encerado, en vitela o en pergamino en el que está el diseño, y estos primeros hilos sirven de apoyo para enlazar los puntos que constituirán el encaje de aguja, que puede ir reforzado por detrás con una tela para que el papel de la plantilla no se desgarre, sujetando la tela con un hilván que desaparecerá fácilmente al acabar el trabajo y retirándola por el revés con el corte del hilván. No se conoce ningún documento anterior al siglo XV que compruebe la existencia del encaje. Es a partir del siglo XVI cuando se extiende esta práctica por Europa. Los bordados y el encaje a la aguja fueron unas técnicas muy extendidas en España e Italia siglos atrás. Se realizaban sobre tejidos de lienzo, que durante el siglo XVI alcanzaron una notable extensión en la indumentaria y el ajuar doméstico. Entre estos tejidos destacó por su finura la holanda, una tela blanca muy delicada elaborada en los Países Bajos. La aparición de publicaciones sobre bordados y encajes también influyó en el conocimiento de este tipo de labores y la clasificación y origen de las piezas. La labor de coleccionistas de arte decorativas y los museos como depositarios de colecciones han sido muy importantes en la conservación y difusión. En la búsqueda de piezas hemos consultado los catálogos y fondos de museos tanto españoles como europeos y americanos, constatando que hay más piezas fuera de nuestra provincia que dentro de ella. El bordado y los encajes se han identificado históricamente como símbolos de representabilidad del poder, dignidad y prestigio, siendo una manifestación externa de riqueza personal. Hay dos tipos de encajes, los hechos con aguja y los realizados con bolillos. Los encajes cobran mayor importancia a partir del siglo XVI y tanto España como Italia son ejemplos de este esplendor, compartiendo tipos y técnicas. Comienzan a complicarse los motivos y pasan de ser simples y geométricos a aumentar el tamaño y complejidad de los motivos. Entre los encajes a la aguja hay uno especialmente escaso, del que se habla y pocas veces se pueden encontrar piezas testigo. La mayoría de las piezas se encuentran en instituciones y en muchos casos no se corresponde su catalogación con el tipo de labor que es. Nos referimos al encaje de soles y en especial a los soles de Salamanca, un tipo de encaje realizado con aguja y con la técnica del deshilado. Los encajes a la aguja son aquellos encajes realizados con el uso exclusivo de la aguja común o aguja de coser. La hebra utilizada es continua y evoluciona sobre sí misma uniéndose por medio de una gran variedad de puntos, que pueden ser anudados, engarzados, zurcidos o guipures. Los géneros incluidos dentro de esta técnica son encajes de nudos, de deshilados, anillados. Los deshilados han tenido su máximo desarrollo en España y Italia. En España han tenido un gran desarrollo, siendo variadísimos tanto los hechos en una dirección como los hechos en dos direcciones, e incluso los hechos al aire. Son labores que necesitan de la técnica de sacar hilos en la tela base, para después hacer adornos con las hebras, que pueden tener distinta textura a la del tejido. Para que un deshilado pueda ser calificado de encaje, tienen que haberse eliminado al menos el 50% de los hilos de la superficie total de la zona a ornamentar. Si los hilos se sacan en una sola dirección, queda una base en los hilos reservados del tejido. Se puede deshilar en las dos direcciones. Pueden ser los hilos verticales llamados urdimbre, que forman la estructura principal antes de insertar hilos horizontales llamados trama. Los deshilados más básicos son las vainicas. Se consideran vainicas cuando la banda no excede de los 4 centímetros de ancho.
Los deshilados de mayor anchura y superficie se consideran deshilados. Cuando los hilos se sacan en las dos direcciones, quedan zonas abiertas en forma cuadrada y se considera que esta labor está hecha al aire. Esta superficie vacía se va cubriendo al tender hilos que pasan por las diagonales y ejes perpendiculares de la superficie a cubrir. Completada la labor con puntos intercalados entre las líneas, consiguiendo un adorno de tipo radial en movimiento circular, con zonas concéntricas hasta ocupar la superficie calada. La tela empleada puede ser fina o gruesa, desde el lino o lienzo casero de hilado doméstico a la holanda y la batista. La hebra tiene que ir de acuerdo con el tejido a labrar, siendo de color blanco o crudo, siendo la de lino la más frecuente en las labores más antiguas y el lino mezclado con algodón. Dentro de este tipo de encajes se agruparían los soles salmantinos, los soles del Casar, Cáceres, los soles de Cataluña y los soles canarios, Roseta de Tenerife, soles de Paraguay, soles de Brasil y Ñanduti. En la bibliografía consultada hay autores que señalan que el encaje de soles es un encaje castellano, en el que destacan los soles de Salamanca, de los que derivan los soles del Casar, los de Cataluña y los de Tenerife, pasando a Hispanoamérica. En la catalogación de algunas piezas, la dotación de los soles va desde el siglo XVII al siglo XIX, cuando siguen los patrones de los soles más antiguos, mientras que en los soles o roseta de Tenerife, de Paraguay, de Brasil, Ñanduti, se pueden encontrar hasta hoy al ser una práctica que se ha mantenido en el tiempo y se ha puesto en valor. Los soles de Salamanca y los soles de Cataluña, también llamados encaje de Cataluña, y nos atrevemos a decir que los soles del Casar, no se confeccionan o se han perdido la práctica y la técnica de estas vistosas labores. Las piezas testigo de estas primorosas labores se encuentran en museos e instituciones, y muchas de ellas están fuera de España. En algunos casos carecen de catalogación, aunque afortunadamente sí cuentan con datación aproximada. En la preparación previa se ha de colocar la franja de lino o lienzo sobre un bastidor, no debe tener una tensión excesiva y comenzar a realizar el vaciado del tejido. Los soles salmantinos se realizan sobre una tela de lino o lienzo casero más bien gruesa. Se deshilan anchas franjas en una sola dirección que, por lo general, es en la de la trama. Queda así preparada una zona de hilos perpendiculares que se rematan con un punto de vainica simple o festón a ambos lados y en los límites con el tejido reservado. Sobre estos hilos perpendiculares se van colocando hilos en diagonal, comenzando por una esquina y ejecutando primero esa diagonal, siguiendo con diagonales uniendo los lados paralelos. Esto sirve para trazar una secuencia de radios que conformarán la superficie a cubrir y poder ir labrando superficies en forma de discos, empleando puntos como el zurcido, guipures, nudos, puntos de relleno, punto atrás, entrelazado. Se va trabajando del centro hacia afuera, siempre en círculo, para pasar la hebra sin que se note las transiciones. Los motivos de soles van hechos en banda horizontal y van hechos también en horizontal, aunque se pueden encontrar también colocados de manera romboidal. En la banda se rellenan tanto los soles como las intersecciones entre ellos. La hebra empleada de lino es de grosor similar al tejido base y más gruesa y menos torcida para el relleno de los motivos. La hebra de lino a veces va mezclada con algodón. La aguja de coser ha de tener un tamaño acorde con el hilo utilizado, preferiblemente sin punta. En la bibliografía consultada, el procedimiento para hacer los soles es contradictorio. Podemos encontrar en una referencia que los soles de Salamanca se hacen al aire, en otra que se deshila la trama, en otra la urdimbre, que los soles son todos iguales o que no se da repetición de los diseños en una misma franja, pero lo mismo se refleja de los soles del Casar o de los soles de Cataluña. Sí coinciden en señalar que los soles de Cataluña están hechos con hilo más fino que el utilizado en los soles de Salamanca. Los soles de Cáceres o del Casar son también de hilo más fino y de menor tamaño y se pueden encontrar en lencería, sábanas. Hay referencias de que son hechos al aire, otras que están hechos con vaciados parciales tanto de la urdimbre como de la trama. Los soles o rosetas de Tenerife son los más conocidos y fáciles de encontrar. Cuentan con manuales para consulta tanto de los tipos como del procedimiento, además de tener centros expositivos y personas que, hoy en día, siguen haciéndolos. Solo podemos decir, porque así lo hemos constatado, que el encaje de soles tiene una antigüedad considerable, porque se recoge su existencia varios siglos atrás y hay piezas datadas en instituciones y museos, desgraciadamente fuera de Salamanca.